Voy a dar lectura y después son 5 versículos que vamos a ir desglosando poco a poco. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga a los que le pertenecen, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, y luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Entonces vamos a enfocarnos en 1 Corintios 15, 20, el primer versículo, y vamos a empezar a desglosar un poco aquí. Aquí dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Y esta es la primera verdad que el Señor nos muestra en su palabra. Es algo de los temas fundamentales que el ser humano y el enemigo ha querido desmentir. Desde el principio se buscó toda la forma de que esto no fuera verdad, se buscaban rumores de que Jesucristo no había muerto, y creo que hay muchas evidencias dentro de la palabra de todo lo que sucedió en ese día de la crucifixión, hasta el punto de que los mismos soldados clavaron una espada en su costado para ver que estuviera muerto. Después hay testimonios, lógicamente, de que fue enterrado, y ahí no solamente las personas lo vieron y estaban viendo sus amigos, sino los enemigos también. Y por eso Roma pidió que los soldados estuvieran vigilando la puerta para que no fueran robados, y después también hace la presencia hasta los ángeles para demostrar que era verdad. Por eso se manifestaron ángeles en el momento de la resurrección, para dar aviso a las mujeres de que estaba resucitado. No había forma de robarlo, no había forma de mover las piedras, no había forma de convencer a los soldados romanos de que para que esto fuera toda una farsa. Creo que era imposible que después de que las personas lo vieron físicamente se hubiera recuperado tan rápido después de todo lo que le hicieron padecer antes de la crucifixión. No hay forma de que se pueda negar que verdaderamente murió y resucitó Jesucristo. Y esa es la gran verdad que tenemos como hijos de Él, de que hay muchas evidencias dentro de las personas que lo vieron, y no solamente por lo que lo vieron y lo que dan testimonio de eso, sino la forma en que ellos fueron transformados en su forma de actuar a partir de ese momento. Y ese es el mayor testimonio que vemos dentro de los discípulos, cómo fueron transformados y cómo cambiaron su actitud para compartir esta verdad y dieron su vida por ello. Enseguida nos dice que fue las primicias de lo que murieron. Esa verdad nos habla de que fueron la primicia, dice la versión versión internacional, de los que murieron. Las otras versiones hablan de los que durmieron, como explicábamos la vez pasada. En Cristo no morimos, sino que dormimos. Y el Señor Jesucristo fue la primera persona que resucitó en la forma que explica el Señor, de cuál es la diferencia entre dormir y resucitar. Entonces es diferente ver lo que es la resurrección, porque vemos algunos pasajes en la misma Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en la vida de Jesús, de personas que murieron y que no aparentemente, fue una realidad que resucitaron, pero que no una resurrección como tal. ¿Por qué? Porque estas personas estaban simplemente dormidas, como explicábamos hace 8 días, y eso básicamente es una resucitación. Pero cuando el Señor nos dice que fue una resurrección, lo de Él quiere decir que Él sí murió, como explicábamos la vez pasada. Su parte espiritual murió, descendió hasta el Seol y volvió a la vida, porque venció a lo que se conoce como la muerte. Y esto es importante que lo tengamos claro. Jesucristo fue la primera persona que verdaderamente venció a la muerte y salió
a vida y no solamente a resucitar con un cuerpo mortal, sino un cuerpo espiritual para estar con Él por la eternidad. Esta es la diferencia con los que han muerto anteriormente, a los que han dormido más bien anteriormente. Por eso habla de que Él fue la primicia de los que durmieron. Así que por eso se habla aquí de esta manera, de que Él fue la primicia, no solamente de los que durmieron, sino que también de los que murieron. Perdón. 1 Corintios 15, 21 nos dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y aquí vamos a entrar a explicar lo que es el principio de legalidad. La Biblia nos dice que la muerte vino por medio de un hombre. ¿Cuál fue ese hombre por el cual vino la muerte? Ese hombre fue Adán. Y ese es el principio de legalidad. Dios le dio el dominio, básicamente le puso como rey de este mundo, de este reino, a Adán, precisamente cuando le entregó toda la tierra para que él se enseñoreara de toda la creación del Señor. Le dio el permiso de que gobernara y tuviera dominio sobre todo lo que se llama la creación del Señor. Sin embargo, Adán tomó una decisión de entregarle este reino, pasarle este reino a Satanás. Y desde ahí, el que reina a partir de ese momento donde Adán peca, es Satanás, es el enemigo. Y esto es el principio de legalidad que nos muestra este pasaje. Nos habla claro de que a partir de ese momento, cuando Adán peca, le está pasando el dominio sobre toda la creación a Satanás. El mismo Jesús en Juan lo expresa como el príncipe, básicamente, de este mundo, a Satanás, cuando dice, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Entonces hace la claridad de quién es el príncipe de este mundo, pero también nos da una promesa de que va a ser expulsado de ese dominio. Y el mismo Pablo se refiere a él como el Dios de este mundo. En 2 Corintios 4 nos dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio, el cual es imagen de Dios. Entonces, aquí nos aclara Pablo de que no solamente era el príncipe de este mundo, sino el Dios con minúscula, como lo ven ahí en la palabra, de que ha cegado ese evangelio, ha cegado la mente de las personas para que no conozcan al verdadero Dios, pero le está dando el título básicamente de Dios como minúscula, como el que tenía el control y el gobierno sobre este mundo. Y también vemos en el pasaje cuando fue la prueba de la tentación que fue sometido Jesucristo, él precisamente estaba tratando de negociar ese gobierno sobre el mundo y fue de las cosas básicamente que le estaba buscando un atajo para que no fuera a morir por este mundo a la cruz, sino que él se lo regalaba siempre y cuando le honrara. Y vemos Mateo 7, 4, del 8 al 11, le dice, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Esa fue la tentación que él le puso, precisamente para que gobernara el mundo y era básicamente un atajo para que no pasara por la cruz. Y la respuesta de Jesús fue muy clara. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ahí sigue la historia, pero básicamente lo que le estaba queriendo tentar a Satanás porque él sabía lo que se venía si Jesucristo iba a la cruz y sabía a quién se estaba enfrentando, pero era una forma de tentarlo para que él tomara el control de este mundo y tomara la potestad. Sin embargo, esto es una de las grandes también mentiras que utilizaba Satanás, porque la potestad de este mundo es de Dios Padre. Definitivamente, como dice en Daniel 2:21, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone
reyes. El Señor es el que al final y al cabo ha permitido que Él gobernara este mundo y no tenía la última palabra Satanás, simplemente era un permiso que le ha permitido Dios, pero por ninguna manera Jesucristo iba a rendirse ante Él cuando sabía que su Padre es el que lo había puesto con permiso para gobernar este mundo. Sin embargo, hay una palabra en Colosenses 2:9 que quiero compartirla para que veamos la magnitud de lo que esto representa para nuestras vidas y lo llevemos en forma personal. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Y básicamente nos está diciendo Pablo, toda la divinidad, toda la majestad del Señor, del Dios Padre, está también en la forma corporal en Jesucristo. Pero lo más impresionante dice que esa autoridad, ese poder de autoridad, nos las ha transferido también a nosotros ese poder y esa plenitud como en la plenitud de Él. Y eso es una promesa muy importante e invaluable cuando sabemos lo que significa esto. Entonces, no hay nada que el enemigo pueda vencernos, no tiene dominio sobre nosotros, porque la autoridad y el poder de Jesucristo también tiene que reinar en nuestras vidas. Pasemos a 1 Corintios 15:22, para que entendamos por qué vino la muerte a través de Adán. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Así que la muerte vino por un hombre, eso implica el pecado. El pecado, la paga del pecado es muerte, como hablábamos hace 8 días, pero también por medio de un hombre tenía que venir la restauración de esta vida. Y esa restauración la hizo Jesucristo. En Romanos 15, también Pablo nos aclara este asunto y nos dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Todos tenemos ese ADN del pecado de Adán. Y pasemos al 18, que en algunas versiones viene en forma continua, estos dos versículos. Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, solo muchos serán constituidos justos. Y aquí vemos la grandeza del Señor también. Muchos podemos de pronto reclamar que por qué si Adán pecó, qué culpa tenemos nosotros, pero así es la fórmula del Señor. Así es, como decía, si un solo hombre peca, toda la humanidad, todos sus descendientes también pecan, y todo el ADN llevamos eso en forma incrustada en nosotros el pecado, y nacemos con pecado, somos concebidos en pecado, pero también vemos la gracia del Señor cuando vemos que por un solo hombre también somos perdonados en forma total. El Señor no acepta cosas a medias, no acepta medio pecado, simplemente perdona todos los pecados y también lo hace a través de un solo hombre que es su propio Hijo Jesucristo, y así nos hace justos. Y así podemos entender también un poco mejor cómo el Señor justifica y nos perdona a toda la humanidad, siempre y cuando lo recibamos como la solución para ese pecado. En 1 Corintios 15:23, pasemos al 23, dice, pero cada uno en su debido orden, nos está dando el orden que va a ser esta resurrección. Dice, Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. En Apocalipsis 20 nos explica de forma más detallada este proceso, cómo va a ser. El versículo
5 y 6 básicamente dice, esta es la primera resurrección. Estamos hablando, el tema central de estos días es la resurrección. Dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Estamos hablando de que cuando el Señor venga, van a resucitar los que le pertenecen. Los demás van a seguir dormidos, se puede decir. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, estamos hablando, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿cuál es la segunda muerte? Precisamente hay una muerte física, pero hay una muerte espiritual. Entonces, la primera es básicamente lo que se conoce como el dormir, pero la segunda es la muerte definitiva, donde va a ser juzgadas las personas y van a ser condenadas por la eternidad. Los que resucitamos con él, cuando él venga, dice, reinaremos con él 1000 años y seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y vamos a reinar por 1000 años con él. Y aquí viene la pregunta, ¿quiénes le pertenecen a él? Es algo bien interesante cuando nos habla la palabra que viene por los que le pertenecen, los que recibieron ese precio de la paga de ese pecado, que es su propia sangre, nos habla ahí, y eso los ha sellado en un pacto. Los que le pertenecen no son los que van a una iglesia, no son los líderes, no son los pastores, no son los que han tenido padres cristianos, no son los que se han portado bien. Los únicos que le pertenecen son los que han aceptado ese precio que él pagó por nosotros en la cruz, que fue su propia sangre, y aceptan eso como el perdón de los pecados. Gálatas 5, 24, 25 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Y aquí nos aclara en forma muy contundente quiénes pertenecen a Cristo, porque no solamente hay que aceptar, sino que hay que obedecer, y entre eso hay que crucificar esa carne que nos lleva al pecado. Dice, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, ¿quiénes le pertenecen al Señor y quiénes son los que duermen y van a resucitar con Él? Los que le pertenecen, los que han crucificado esa naturaleza pecaminosa, nos dice la palabra, y son guiados por el Espíritu Santo. Esto es fundamental, que lo tengamos todo muy claro, porque eso no se trata de religiosidad, no es cosa de simplemente asistir a unas reuniones, es vivir una vida conforme al Espíritu, dejando todas las cosas de la naturaleza pecaminosa a un lado, crucificándola, como dice ahí, matando esa naturaleza pecaminosa y dándole vida al Espíritu. Apocalipsis 12:11, vamos otra vez al Apocalipsis, que nos confirma todas estas verdades que nos habla Pablo. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y aquí nos lleva todavía a una dimensión más profunda. Como dice la palabra, es una vida de testimonio donde verdaderamente el Espíritu se note, el Espíritu sea el que nos guía, el que nos lleva a tomar las decisiones que pueden implicar la propia muerte, como lo hicieron los discípulos, que estuvieron dispuestos a dar su propia vida por tal de mantener esa verdad, como decíamos al principio, en conocimiento de todo el mundo. ¿Hasta dónde valoramos nuestra propia vida por encima del Evangelio? Es creo que una pregunta bien importante que debemos hacernos. ¿Qué es lo más importante que nos puede, que para nuestras vidas o que nos puede significar en nuestras vidas? ¿Compartir el Evangelio o estamos pensando más en nuestros propios deseos, como dicen, nuestras pasiones, nuestras entretenciones, nuestra vida agradable, nuestra vida cómoda? ¿O estaremos dispuestos a morir por el Evangelio? Porque estos son los que valoran la sangre de Cristo. Eso es darle valor a la sangre de Cristo y aceptar como que es la única que nos limpia del pecado que toda la humanidad trae y traemos en nuestro ADN.
Y eso es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo no es una simple oración de fe, es simplemente vivir conforme al Espíritu, conforme a la guía del Espíritu, mostrando los frutos del Espíritu y valorando ese testimonio y ese precio pagado por nosotros por encima de todas las cosas que el mundo nos pueda ofrecer o que nuestros deseos en la carne nos puedan ofrecer. Y esto es, creo que, fundamental en el mensaje del día de hoy y vale la pena que lo evaluemos. Y después dice, entonces vendrá el fin. Nos termina diciendo el versículo 24 de 1 Corintios 15. Ahora sí vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Cuál es el fin del planeta Tierra? No es en la primera venida, como dice, es hasta que pase los 1000 años, hasta que estemos gobernando y vuelva a restaurar absolutamente todo el reino y Satanás se ha quitado todo el poder y todo el dominio sobre este planeta y sobre la humanidad. Como les decía al principio, esto fue creado por Dios, Dios se lo entregó a Adán, Adán falló, Jesús recuperó, lo va a poner todo en orden con nosotros y después va a ser nuevamente devuelto este reino al Padre Celestial con todo el dominio y todo el poder con lo cual fue creado el ser humano. Así que ese reino volverá a las manos del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que el Señor nos habla y ese será el fin, el verdadero fin. Segunda Corintios 13:5, quiero dejarlos con este mensaje para que precisamente ahora en la cena del Señor pongamos en práctica. Dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Y creo que es una gran reflexión que el Señor nos invita a hacer. Siempre nos da la oportunidad de examinarnos, de probarnos, para ver si verdaderamente el Espíritu del Señor está en nosotros, si estamos verdaderamente crucificando esa naturaleza, esa carne, y estamos poniendo todo por debajo del precio que fue pagado por nosotros, que fue la sangre de Cristo. Es algo que cada día debemos examinarnos, cada vez que tomamos la cena del Señor, esa es la invitación, examínense, disciplínense, aleje todo pecado que pueda haber en su vida, porque si no, eso va a hacer que fracase en la prueba. Dios no permite puntos intermedios, pide que confesemos, que nos arrepintamos de todo pecado, que le pidamos al Espíritu que nos examine, que nos sondee, que nos haga ver si estamos fallando en algo. Y eso es estar en fe, estar sintonizados con lo que el Señor quiere para nuestras vidas y poder estar ejerciendo ese poder y esa autoridad, como digo, que fue transferida a través de Cristo a nosotros y que nos va haciendo la antesala a lo que nos va a poner a hacer también durante el milenio como sacerdotes y gobernadores del reino de Él. Así que creo que es una buena oportunidad que nos examinemos durante esta cena, que entendamos que si queremos resucitar, la única forma es superar la prueba que estamos pasando ahora en la vida y que podamos presentarnos con Él conforme a los designios de su Espíritu. Así que hoy los invito a la cena y que tomemos la perspectiva de lo cual nos está hablando el Señor el día de hoy, para que dejemos todo ese pecado que recibimos por herencia, pero que a través de la sangre del Señor Jesucristo somos limpiados, pero debemos aceptarla como verdad, así como aceptamos la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Debemos aceptar esa verdad y estar dispuestos a nuestra propia vida por mantener ese testimonio y ese evangelio de la verdad
Así que cueste lo que cueste, debemos estar compartiendo, testificando y dejando todo lo que nos estorbe en el camino.